el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Entonces primero hemos visto a quiénes, a los líderes religiosos. Segundo, a la multitud. Tercero, los soldados. Cuarto, el centurión, y ahora a María Magdalena. Habían otros personajes ahí. Estaba María Magdalena observando la crucifixión de lejos. ¿Qué significaría para esta mujer la crucifixión ahora que Jesús había muerto? Ella, antes de encontrarse con Cristo, había estado perdida a la voluntad de Satanás. Estaba poseída, herida, atormentada por 7 demonios, dice la Escritura. Así que es difícil imaginar una condición espiritual peor que ser prisionera dentro de su propio cuerpo. Y en la parte humana, la de ser juzgada tan mal por todos, porque la tenían marginada del resto de la sociedad. Jesús le había dado a María nueva vida, no solo al expulsar de ella los demonios, sino además de acogerla como parte de sus discípulos. Ella había pasado de ser una mujer rechazada por la sociedad a ser parte del grupo de los acompañantes de Jesús en los viajes misioneros, donde Jesús enseñaba, predicaba, sanaba a los enfermos por todos los pueblos por donde él transitaba. Lucas, capítulo 8, versos del 1 al 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Algunos de los espectadores que estuvieron junto a la cruz hasta les pudo parecer raro y pudieron pensar también, esta pobre mujer prostituta, endemoniada, se dejó convencer con las palabras de este loco que se creía Dios. Pero en ese momento Jesús estaba probando quién era realmente al enfrentar y derrotar a los peores enemigos del hombre, el pecado y la muerte. Y después de 3 días, él volvería y le pediría a María que anuncie el evangelio del resucitado. Por eso es que los religiosos caen en vergüenza cuando dicen, las mujeres no predican. Vaya al Evangelio de Juan capítulo 20 y vea que sí predican. Cuando María lo encontró a Jesús, cuando fue a verlo a su tumba, pensaba que era el hortelano y lo quiso agarrar. Y el Señor Jesús le dijo, no me toques porque no he subido al Padre todavía. Pero anda, una orden, anda a mis hermanos y decirles, está llevando un mensaje de Jesucristo resucitado, el primer mensaje de la resurrección. Anda, decirle a mis hermanos que voy a subir a mi Padre y también a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella corrió hasta llegó donde los discípulos y les dijo,
el Señor Jesús ha resucitado, lo he visto, me mandó decirles esto. Y ellos dijeron, no puede ser. Igualito que los líderes religiosos, no puede ser. Las mujeres no predican. Las mujeres no pueden ser testigos siquiera. ¿Pero quién la había mandado? El mismo Jesús la había mandado, con un mensaje a sus apóstoles. Y ellos podían decir, ¿cómo está cualquiera va a venir con un mensaje de Jesús? Pero Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a la gente. Sexto, las mujeres que ayudaban a Jesús. Dentro del equipo misionero habían mujeres. Ese grupo de mujeres eran fieles, acompañaban al Señor Jesús o acompañaron al Señor Jesús hasta el final. Y algunas les ayudaban económicamente en el ministerio. ¿Ustedes saben que la mujer es más dadora que el hombre para las cosas de Dios? Sí que lo es. Y hay algunas que están pero tan atadas que dicen, pero yo no tengo sueldo. Así empecé yo, sin sueldo. Iba a comprar mis víveres y venía esto para el pastor, esto, de lo que compraba apartaba para llevar. Así comienza uno. Y después Dios le va levantando a uno la cabeza. Y uno va haciendo cosas que nunca pensó hacer. 7, María, la madre del Señor Jesús. Esto para los que dicen que los cristianos odiamos a esta mujer. Eso es la mentira más vil que repite el diablo afuera. La primera preocupación de una madre es proteger a su hijo. Madres están aquí. Ese hecho hace difícil imaginar cuán grande fue el dolor de esta madre al ver con sus propios ojos cómo crucificaban a su hijo. Es verdad que hay madres que no deberían llamarse madres, pero la buena madre da la vida por sus hijos. Se enfrenta con lo que sea, pelea con lo que sea, se entrampa para que ellos puedan tener sus cosas y trabaja como negra para que no le falte el pan de cada día. Ella estaba al frente de la cruz, mirando a su hijo colgado en un instrumento romano de humillación y de tortura. Para ella el dolor era diferente, porque ella lo había llevado en su vientre 9 meses. Cuando pateaba el bebé, ella agarraba su vientre, se gozaba porque sabía que su hijo estaba vivo dentro de su vientre. Lo había amamantado al bebé, lo había mecido en sus brazos, lo había parido con dolor y lo había visto crecer con sabiduría mientras guardaba y atesoraba cosas en su corazón. Imagínese la vida de sufrimiento de esta mujer, porque ella sabía quién era su hijo, el ángel se le había aparecido, sabía quién era su hijo, sabía a quién llevaba en su vientre y llegaría un momento, lo sabía también, donde ella tenía que entregarlo para el sacrificio.
No solo Abraham entregó a su hijo Isaac, él estaba representando la entrega de Dios de su hijo unigénito. Y esta mujer estaba ahí también representando la entrega de su hijo primogénito. El profeta Ananías, cuando ella llegó al templo a presentar a su bebé, le dijo: dámelo al bebé un ratito. Y lo alzó y le dijo, profetizó diciendo: ahora despides a tu siervo en paz, porque vos me dijiste que cuando yo vea al Salvador de Israel iba a partir. Y le dijo a ella: este niño viene para caída de muchos y levantamiento de otros, para ver los corazones, para abrir el corazón de la gente y ver adentro. Pero una espada, le dijo, traspasará tu corazón. O sea que cuando ellas tomaron a su hijo preso, ella sabía que había llegado el momento. Dice Lucas 2:19 que María guardaba todas estas cosas en su corazón, las meditaba, las pensaba. Quizá decía ella: ¿cuándo será que va a acontecer esto? Porque todos los que veían a este niño crecer se maravillaban de su inteligencia, se maravillaban de su respuesta, se maravillaban de lo que él hablaba. Durante 30 años María, Jesús y sus hermanos habían compartido juntos las sencillas comodidades del hogar. Y disfrutando Jesús del compañerismo y del amor filial. Mientras ella se ocupaba de sus necesidades físicas, él proveía para la casa con un trabajo de carpintero el oficio que había aprendido de su padre terrenal. Podemos hablar también de este hombre. José fue único. Porque cuando se enteró que la mujer que él amaba estaba embarazada, no quiso repudiarla. Peleó por ella. Corrió con la responsabilidad de un padre sustituto. Él sabía que el bebé no era de él, pero creyó también porque un ángel le dijo: no temas tomar a María como tu mujer, porque el bebé que tiene es engendrado por Dios. Y le creyó a Dios, peleó por ella, la sacó adelante, trabajó por ella y la amó. Porque ella era una mujer súper valiente, que en la adolescencia supo decirle al ángel: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí como has dicho, lo acepto. No lo entiendo, pero lo acepto. Pero ahora se estaba enfrentando con la muerte. No le quedaba más que confiar en Dios Todopoderoso, que le había dado promesas cuando ella era bien joven. Ella sabía que la misericordia de Dios es de generación en generación para los que le temen. 8. El discípulo Juan. La última instrucción de Jesús antes de su muerte fue dirigida a María y a su discípulo amado, un doble mandato. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí a tu madre.
Y continúa, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Dónde se fue a vivir María? A la casa de Juan. ¿Por qué? Porque los hermanos de Jesús no creían en él. En ese momento fue revelada la promesa. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Juan se convertiría en un verdadero hijo para María. Tendría que sustentarla en su casa, porque hasta entonces, como dije antes, ninguno de sus hermanos creía en Jesús. En este momento Jesús no solo lo perdonó, sino también le confió a su madre. ¿Por qué? Porque cuando él estaba muriendo, estaba perdonando los pecados de la humanidad. Pensemos en esto, que aún en el Gólgota, Gólgota quiere decir lugar de la calavera, porque esa montaña parecía una calavera, parecía que tenía ojos, boca y nariz hueca. Así que aún en el Gólgota, mientras él experimentaba su sufrimiento, donde nadie lo puede comprender, Jesús impartió gracia y misericordia. Y él sigue haciendo esto con todos los que vienen al Calvario, quienes están dispuestos a ponerse al pie de la cruz y aceptar su voluntad para sus vidas. Cada uno puede ser igual que Juan, experimentar las bendiciones que él da a través de sus manos perforadas por los clavos. 9. El ladrón. Viendo cómo marchaba Jesús a su muerte en el Gólgota y a la multitud que iba tras de él, en un primer momento el ladrón se unió a los que se burlaban de Jesús diciendo, ya en la cruz colgado, le dijo, tú que derribas el templo de Dios en 3 días y lo reedificas, sálvate vos mismo y salvanos a nosotros, descende de la cruz. Pero por alguna razón en lo más profundo de este criminal, cuyo nombre no está registrado, algo cambió. Cuando escuchó a Jesús orando, respirando trabajosamente. ¿Cuántos han estado con neumonía? ¿Cuántos han estado con COVID? Pero el verdadero, no el de apenas, el de verdadero, cuando uno no podía respirar. Así estaba Jesús en la cruz. No podía respirar. Y en medio de esa agonía, todavía uno de los que estaba colgados muestras una profunda ceguera. Él le dice, bájate de la cruz, bájanos a nosotros. Pero hubo el otro criminal que estaba colgado en la cruz, creyó en Jesús. Creyó que Jesús era el Mesías, creyó que Jesús era el Rey, creyó que Jesús era el Salvador y el Señor. Y fue tocado por Cristo y sus ojos fueron abiertos a su última petición. Le dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy, no mañana, no después. Hoy, le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Y los discípulos estaban muertos de miedo, habían perdido la esperanza, no entendían la misión, pero este delincuente entendió que su reino de Jesús no era de este mundo y que su muerte de alguna manera sería parte del triunfo de Jesús. Este desamparado, este cualquiera,
y de esos cualquiera va a traer el Señor un montón a esta casa. Así que prepárense para recibirlos y para recibirlos bien. Este desamparado pecador estuvo consciente de su imposibilidad de salvarse a sí mismo, mostrándonos el camino a todos. Él fue el primero en ser sacado de la oscuridad a la luz gloriosa por Jesús crucificado. 10. Nicodemo y José de Arimatea. Muy a menudo los amigos de toda la vida son aquellos que comparten un pasado, errores similares y un testimonio de redención común. Nicodemo y José de Arimatea eran posiblemente dos hombres conocidos entre sí y que cada uno escuchó enseñar a Jesús algo profundo, y al escuchar las enseñanzas algo cambió dentro de ellos, porque ellos mismos sabían que Jesús hablaba con autoridad, lleno de gracia, lleno de verdad, satisfaciendo una sed profunda que había en ellos, pero al mismo tiempo tenían un dilema. Si ellos iban tras Jesús, iban a perder los beneficios. Y otros amigos influyentes de ellos lo iban a criticar, porque ya estaban satanizando a Jesús. Así que ellos creían, pero se guardaban sus opiniones. Pero a la luz de la cruz, donde comienza siempre la redención, sus corazones han de haber sentido menos temor. Aunque habían temido la pérdida de su prestigio social, de su posición, de su liderazgo, ahora aquel que colgaba en la cruz nunca le temió a la pérdida de su vida. Ellos habían evadido la crítica, pero aquel que estaba colgado, irreconocible, la aceptó mucho más que ellos. Así que después de la muerte de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, movidos por amor, pidieron su cuerpo. Y como sucede en muchos funerales, estos hombres estuvieron más cerca de su Señor en su muerte que en lo que habían estado en su vida. Y lo sepultaron con devoción a Él. Ya su fe no era vacilante, era plena. Ya sabían en quién habían creído. A pesar de todo lo que sufrió Jesús, porque era parte de la redención, todas estas personas que estaban presentes en ese día que fue crucificado, nosotros podemos reflejarnos en alguno de ellos. Podemos reflejarnos en los líderes religiosos, podemos reflejarnos en la multitud, podemos reflejarnos en los soldados, podemos reflejarnos en el centurión, podemos reflejarnos en María Magdalena o en las otras mujeres que aportaban para el ministerio, o en María misma, la Madre de Jesús, o en Nicodemo y José de Arimatea, o en el ladrón que se arrepintió en la cruz. Cada uno de nosotros puede ser uno de ellos, para bien o para mal, porque aunque las actitudes de algunos son más deseables que de otros, podemos ver que nuestros mismos corazones no están siempre en el lugar donde deben estar. Vamos a permanecer cerca de Él
sin importar las consecuencias? ¿O vamos a dejar que la crítica, la vergüenza, la acusación, los malos comentarios nos saquen de la cruz? Cualquiera que sea nuestra situación, hay esperanza para acercarse a aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que nosotros somos capaces de pedir o entender, como dice Efesios 3:20. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una condición que tiene dos partes. Primero, tomar la cruz. Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. No se defienda. Deje que el Señor le defienda. No pelee. Deje que el Señor le muestre las cosas. Y segundo, seguirle a pesar de los problemas, a pesar de la crisis, porque muchos en este tiempo de crisis vendrán a la fe, pero otros que han estado aquí antes se irán afuera. Así que Dios nos está llamando para que nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere. Él quiere que cada uno tome su cruz y segundo, que le sigamos. ¿Cuántos quieren? Lo veremos. Lo veremos. Y quiero repetirles nuevamente que la crisis va a durar hasta que la iglesia se arrepienta y ore. Porque segunda de Crónicas 7:14 dice que si su pueblo se humillare, el pueblo de Dios no son los impíos, el pueblo de Dios no son los pecadores, el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo que Él pagó con su sangre. Es la iglesia que tiene que arrepentirse de vivir como vive, falsamente, y creer todavía que está camino al cielo. Por eso dice, si se humillare en mi pueblo, donde invocan mi nombre, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, dice Él, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieren 2 años y medio? ¿Quieren 5, 10, 15? ¿De quién depende? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Destruyan ese templo y lo reedifico en 3 días. Él no hablaba del templo físico, hablaba de su propio cuerpo. Amén. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.